Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda conferencia de este ciclo sobre el bicentenario de la ejecución del general Riego, y hoy contamos con el profesor Francisco Carantoña Álvarez, al que todos conocen sin duda, brillantísimo historiador, un asturiano por el mundo, en este caso en León, donde, a ver si se oye un poco mejor ahora, sí, donde tuve efímeramente pues la fortuna de coincidir con él, aunque yo quizá cometiera el error de volver, y ciertamente siempre he tenido una gran admiración por él, ¿no? Desde, en fin, las limitaciones que da el ser profano en historia, pero ciertamente, bueno, pues me he adentrado en algunas de sus obras, pero tiene digamos una obra no solo extraordinaria en cuanto a calidad, sino que es un autor prolífico, que conoce pues esta época de la que va a tratar maravillosamente, pero también ha escrito sobre la guerra de independencia, sobre la formación de la Diputación de León, sobre el puerto del Musel, sobre tantísimas cosas. A mí a la cabeza se me vienen un montón de títulos, ¿no? Y por tanto, bueno, pues creo que es una suerte que haya aceptado formar parte del elenco de conferenciantes de este ciclo, ¿no? Nos va a hablar además con una perspectiva pues, local, regional, ¿no? De Asturias en el trienio, ¿no? Lo cual yo creo que todavía es un aliciente mayor para los que estamos aquí. Por lo tanto, yo no le voy a robar ni un minuto más, y agradeciéndole su presencia, como la de todos ustedes, pues le cedo la palabra. No sé si está conectado. ¿Cómo se...? Haz una prueba, a ver. Sí. ¿Se oye? Sí. Bueno, de todas formas tengo buena voz todavía y probablemente incluso pues pudiese hablar casi sin micrófono. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Leopoldo, por una presentación tan amable y tan elogiosa, y en este sentido probablemente injusta. Y también quiero dar las gracias al RIDEA por haber organizado este ciclo de conferencias, esta actividad que cierra el trienio en las conmemoraciones del trienio liberal de este bicentenario, que comenzó con la epidemia y lastrado por la epidemia en 2020, pero que bueno, yo creo que ha culminado probablemente, no sé, quizá a nivel oficial de manera un poco más gris, pero desde el punto de vista académico, pues yo creo que de forma bastante brillante. Se han publicado bastantes libros en estos años de interés, obras colectivas, alguna todavía está en preparación, y una que tiene interés, que comentaba antes con el profesor Sarasola, que hay pocas cosas parece que queden por decir del trienio, pero aún quedan. De hecho, por ejemplo, hay ahora una propuesta que está en marcha, que espero que para el año que viene se pueda ya estar en las librerías, precisamente sobre cómo se desarrolló el trienio en el conjunto de España. Lo van a coordinan pues Ivana Frasquet y Pedro Brújula, uno de Zaragoza y otro de Valencia, y lo que pretende es precisamente acercar un poco esas visiones generales en parte a lo que vamos a hacer hoy, es decir, hasta qué punto y cómo llegó y se desarrolló esta etapa de la historia de España en cada uno de lo que hoy son comunidades autónomas. Es tan difícil hablar, ¿no? Porque siempre que, también pasa con los estados, ¿no? Y con las naciones actuales, siempre cuando hablamos de cualquier entidad geográfica en las que vivimos estamos proyectándolo hacia el pasado, y ciertamente desde ese punto de vista es verdad que los cambios que ha habido en la geografía política en España en estos 200 años han sido importantes, ¿no? Entre otras cosas en las provincias. Precisamente una de las reformas importantes del trienio liberal, que se atribuyen siempre a Javier de Burgos, porque Javier de Burgos lo que hizo fue rectificar parcialmente lo que se había hecho en las Cortes del trienio, fue la división provincial, la creación de las provincias modernas, ¿no? Además dotadas de entidad política con las diputaciones. He elegido esta primera diapositiva, que no se refiere, esta primera imagen para la primera diapositiva, que no se refiere a Asturias, pero porque me gustó precisamente pues este ejemplo de lo que es, yo creo que la verdadera memoria histórica, que de hecho ahora además Fernando Martínez, el secretario de Estado,
de memoria democrática se lo ha tomado bastante en serio y lo recoge precisamente en la ley reciente, la necesidad de buscar las raíces del moderno Estado constitucional y democrático, el pensamiento liberal, donde surgieron. Es decir, que la historia de España no empezó en 1931 y que realmente hay bastante que estudiar, que conocer y que reivindicar de épocas anteriores. Y precisamente por eso pues, me gustó este ejercicio de memoria un poco anterior, del año 86, de Vejer de la Frontera, pero donde en cualquier caso pues, recuerda precisamente a estos liberales que en su día combatieron pues, por reformar el país, por la libertad, y que lo hicieron con generosidad y con riesgo, de verdad. Eso también lo recordaba Agustín Argüelles ante las críticas que habían sufrido, críticas de los conservadores, de los realistas, porque bueno, pues, en el periodo después de la invasión francesa, en el periodo del reinado de Fernando VII, y ante esas críticas Agustín Argüelles lo decía, ¿no?, que realmente la mayor parte de estos liberales habían actuado con gran generosidad y efectivamente habían arriesgado sus vidas, y algunos como Riego la perdieron, y otros pues habían perdido sus fortunas, habían perdido sus familias, y precisamente cuando escribe ese librito Agustín Argüelles, que es el año 26, pues estaban muchos de ellos pues, en parte afortunados, se puede considerar así, en el exilio, ya sea en Estados Unidos, en el Reino Unido o incluso en Francia. El trienio liberal, claro, es un periodo realmente interesante de la historia de España e importante. No puedo referirme a él en su conjunto ahora porque no es el objeto de esta conferencia y evidentemente me llevaría mucho tiempo. Pero lo que sí quiero pues, es recordar la gran sorpresa que dio España en un momento de la historia europea y universal en que parecía que después de la derrota de Napoleón pues se había sentado un nuevo tipo, ya, bueno, un nuevo tipo no, un viejo nuevo tipo de orden mundial sustentado en los congresos. El Congreso de Viena había sido el que había establecido el nuevo mapa europeo, el nuevo sistema de relaciones internacionales, donde se habían agrupado también las potencias más ultraconservadoras en la Santa Alianza y que además pues había creado algo que sí se puede considerar moderno, que es ese sistema de congresos periódicos de las potencias para garantizar la paz. Una paz, eso sí, entendida no solo evitando los conflictos entre las potencias, sino también los cambios que ellas consideraban, sus gobernantes, peligrosos en cualquier país europeo. Y eso fue precisamente lo que después afectaría a España. Bueno, pues en ese momento, cuando parecía que la revolución había sido derrotada, que Napoleón había caído, a los 5 años del Congreso de Viena, solamente 5 años, no, ni siquiera 5 años completos, 5 años, perdón, 5 años un poco largos, pero vamos, no había llegado a 6 años, en España, en este país atrasado, en ese país que ya se veía entonces, como se vio después durante mucho tiempo, como con un pie casi en África o en Asia, alejado de Europa, el país de la Inquisición, ese país de costumbres bárbaras, de las corridas de toros, que no gustaban nada a los ilustrados españoles, entre ellos a Jovellanos, pero que sin embargo, o a Carlos III, pero que sin embargo gustaban tanto a los franceses, entre ellos a José I, ¿no? Por esa imagen yo creo que exótica de España, ese país un poco brutal, pero al mismo tiempo, pues precisamente por eso quizá atractivo, ¿no? Pues decía que ese país precisamente fue el que protagonizó un movimiento en 1820 revolucionario que dio un impulso a todos los liberales, progresistas e ilustrados europeos. Se sintieron realmente ilusionados por lo que estaba pasando en España, intentaron incluso imitarlo. Es conocido que en muchos idiomas se convirtió la Constitución de Cádiz casi en un bestseller. Se tradujo a todos los idiomas europeos, se difundió a veces de manera clandestina y a veces de manera legal, pero es que se llegaron a distribuir en Francia, si no recuerdo mal, en verdad de cuenta, 30.000 ejemplares. Es una cosa disparatada para aquella época, ¿no? Bueno, pues en este sentido, España, insisto, se pone a la vanguardia de Europa. Podría comentar más cosas sobre esto, pero tengo miedo también de extenderme. Y es verdad que además pues el trienio tuvo repercusión en otros países europeos, especialmente en Italia y en Portugal, y además también en América, puesto que va a culminar
en estos años, se puede considerar así, aunque se haya prolongado un poco más en el tiempo, hasta el año 26, va a culminar el proceso de independencia, de creación de nuevas naciones de las antiguas colonias españolas y portuguesas. No hay que olvidar que Brasil también nació como un estado independiente en 1822. En este mapa, que lo he bajado de internet y es quizá un poco exagerado, pero bueno, se refleja más o menos esta repercusión europea de la Revolución Española de 1820, donde es cierto que influye directamente en Italia, tanto en el Reino de las Dos Sicilias o de Nápoles como en Piamonte, desde luego en Portugal. Ya no está tan claro. En el caso de Grecia, aunque haya coincidido en el tiempo, sí es verdad que había relaciones, porque los liberales de entonces creían que tenían que transformar el mundo. Tenían un sentimiento internacionalista, sobre todo el sector más progresista del liberalismo, muy arraigado. Y precisamente por eso la Revolución griega va a atraer, es conocido el caso de los Byron, etcétera, ¿no?, a muchos liberales europeos de varios países que irán allí a combatir, también españoles. Y habrá griegos que hablen aquí en Madrid, en las sociedades patrióticas, que recauden dinero, ¿no?, en favor de la Revolución griega. Pero bueno, su causa es distinta. Y luego la influencia ya es en diferido a lo que pasó en Rusia. Pero bueno, más que nada me interesa para... Pues bien, en esta etapa, que para la historia de España, lo que es la historia de España, pues supone el segundo momento en que se intentan realizar las grandes reformas para transformar el país, en una época que podemos considerar fundacional. Digo fundacional en el sentido, no quiero entrar en disquisiciones sobre hasta qué punto España existía o no en la Edad Moderna. Este tipo de prolongaciones de la historia nacional hacia el pasado son difíciles muchas veces de establecer y están muy mezcladas con las ideas políticas, y por eso quiero decir que es una cuestión independientemente de eso. Lo que me importa es que los estados-nación contemporáneos tienen siempre ese momento fundacional que coincide con el nacimiento de la idea de nación y al mismo tiempo con el establecimiento de un Estado constitucional contemporáneo, un Estado de verdad, podríamos decir, frente a ese Estado patrimonial monárquico moderno, que coincide o que corresponde con ese pueblo que se empieza a considerar nación. Y de ahí vienen además sus símbolos. Bueno, es lo que pasó con Estados Unidos, independientemente de que allí hablen del pueblo más que de la nación en sus textos fundacionales, pero en cualquier caso se está creando una nación-estado. Es lo que pasó en Francia, es lo que pasó también, en cierto modo, en Italia un poco más tarde, y en otros países europeos depende, porque depende del momento que tenga su independencia, etc. Para España este sería ese momento fundacional. Luego la historia de España fue muy compleja, y en ese sentido, además de haber tenido un rey tan ultraconservador y reacciones tan radicales, por así decirlo, absolutistas, ultraconservadoras, rompieron en cierto modo el proceso, ¿no? A mí siempre me parece extraño, ¿no?, que igual que Francia tiene su 14 de julio como fiesta nacional, igual que Estados Unidos tiene también su 4 de julio, en el caso de España nunca se recordó ni siquiera el 2 de mayo, se acabó olvidando hasta el 2 de mayo, por razones políticas, ¿no? Pero evidentemente el 19 de marzo lo recordó una parte de la sociedad, pero tendió siempre a olvidarlo otra. Y nunca fueron fiestas nacionales. Bueno, es una cuestión que ya ha sido estudiada y no quiero volver sobre ella, pero es bien conocido lo que le costó a España el tener símbolos y fiesta, y pasó incluso también con la bandera. Y eso que la bandera, entonces usan varias, pero es verdad que, aunque fuera una bandera naval creada por Antonio Valdés, precisamente la bandera roja y amarilla fue adoptada por los liberales y por la milicia nacional en el trienio, ¿no? Y precisamente la que no le gustaba era Fernando VII, que quería aferrarse a la bandera blanca con la flor de lis de los Borbones, igual que detestaba todo lo que se refería a la nación, ¿no? Él lo decía, es nacional, todo es nacional. Antes era todo el rey y ahora de repente todo se convirtió en nacional. Bueno, pues dentro de esta etapa, que como digo es tan importante para la historia de España y que más que frustrada yo definiría en todo caso como derrotada. Es decir, lo que hubo fue una derrota de ese intento reformista, pero no tanto una frustración interna. Es decir, la contrarrevolución interna había sido derrotada y las divisiones que había entre los liberales, los conflictos políticos y sociales, que eran inevitables en un proceso de cambio,
en parte han sido magnificados por la propaganda absolutista y por un sector de la historiografía. Desde luego, no era tan grande la inestabilidad como la que determinada forma de relatar la historia del trienio pueda dar a entender. Y muchas de las cosas que pasan, incluso cuando se habla aquí, o si se coge, por ejemplo, alguna obra de algún historiador conservador sobre los realistas, los levantamientos, bueno, al final muchas de las cosas serán absolutamente menores. Evaristo San Miguel, gijonés, asturiano también, por lo tanto, que en su primera historia sobre el periodo, que se publicó de forma anónima, pero que es, está claro que fue el quien la redactó, que luego recoge en parte en la vida de Agustín Argüelles, él lo plantea de manera bastante clara, es decir, la inestabilidad que había en España no era mayor que la de otros países, y muchas cosas, insisto, se magnificaban, se exageraban. Luego otra cosa es verdad que al final, ya en el año 22-23, bueno, ahí el problema está en el rey, fundamentalmente. Pero bien, con esto lo que quiero decir es que hubo una derrota de este intento de cambio que supuso la segunda etapa de la Revolución Liberal, pero de todas formas sus frutos fueron muy importantes. Y no se puede entender las características y la construcción posterior del Estado español contemporáneo, del Estado liberal, que insisto que es el verdadero Estado, no se puede entender sin lo que se hace ahora. Hace unos días lo recordábamos en Cádiz, en un congreso en el que estuve. Por ejemplo, aquí hay bastante gente de derecho, la cuestión de la organización, por ejemplo, del sistema judicial. Bueno, la Constitución de Cádiz lo plantea de manera bastante clara. Hay que crear, en primer lugar, partidos en los cuales habrá siempre, por lo menos, según los habitantes, un juez de primera instancia. Habrá después tribunales de apelación, audiencias territoriales y un tribunal supremo. Desaparece el sistema de consejos y al mismo tiempo lo que se hace es igualar a todas las audiencias. No habrá esa diferencia entre chancillerías, audiencias, y también se intenta equilibrar el territorio. Bueno, de acuerdo, esto se implanta ahora. Se hace en el trienio. También Asturias se divide en partidos que eran judiciales y eran electorales, y tenían un carácter incluso político también, porque el alcalde de la cabeza de partido también era encargado de transmitir las órdenes del jefe político, casi una especie de dirigente de comarca, podríamos decirlo, ¿no? Pero bien, esto se hace ahora. Se crean las audiencias territoriales, se dotan de nuevos magistrados, se crea el Tribunal Supremo. Bien, ¿qué pasó después? Fernando VII deroga la Constitución, acaba con este sistema, pero lo restablece Martínez de la Rosa en el 34, y es lo mismo, el mismo sistema, que casi podríamos decir que llega hasta ahora. Evidentemente luego se multiplican el número de juzgados, etcétera. Las audiencias se acaban haciendo provinciales, pero eso fue en época de Cánovas ya, al final de la Restauración. No recuerdo el año, creo que fue en 92 o 94 cuando se establecen las audiencias provinciales. Hasta entonces sigue este sistema de Cádiz. Pero como esto, pues en otros muchos aspectos, ¿no? Es decir, que la legislación que se aprueba antes, que ahora se restablece por las Cortes, y lo que será en el trienio, se va a restablecer en los años 30 también, en su inmensa mayoría, y buena parte de ella será muy reivindicada posteriormente. Bien, hablando de Asturias y del trienio constitucional o del trienio liberal, hay que referirse, o quiero referirme realmente a tres cosas distintas. En primer lugar, a la participación de asturianos y de Asturias como región, del Principado, en la Revolución de 1820. En segundo lugar, a los asturianos, que tienen un papel muy relevante en la política española, como lo habían tenido también en el periodo anterior. Fue sorprendente. Luego seguirá existiendo en etapas posteriores, es verdad, pero nunca hubo gente tan brillante, tan relevante, tan influyente, procedente de Asturias, yo creo, en la política española, como en estas dos etapas. En la primera, la de Cádiz y las llamadas Cortes Ordinarias, el primer periodo de la Guerra de la Independencia, y ahora en el trienio liberal. Y luego, por último, pues voy a intentar referirme también algo a qué sucedió durante el trienio en Asturias. Y en esta diapositiva lo que intentaba era recoger algunos nombres, evidentemente no me caben todos, de los que me parecían más significativos y que habían jugado un papel importante en otros aspectos que comentaba, tanto en la Revolución, en este caso pues sobre todo Rafael del Riego, teniente coronel, lo veremos después, tan denostado por la historiografía conservadora y todavía hasta la actualidad, incluso por la literatura, el bueno de Galdós, que sus novelas sobre el trienio son interesantes, yo las he leído otra vez recientemente porque tenía que hacerlo, pero las lees con gusto.
pero la verdad es que da una imagen muy deformada y en el caso de, yo creo que casi es, con relación a Riego, da una imagen no solamente falsa, sino terrible. Quiero decir que realmente, alguna vez les he dicho a mis alumnos que primero estudien el trienio, me escuchen a mí y luego lean a Galdós, pero que no lean primero a Galdós, porque es que van a tener una imagen muy deformada de lo que sucedió en estos 3 años. Bien, pero dejando eso, decía que Riego precisamente pues tiene un papel evidentemente decisivo. Con él va a estar desde el principio Evaristo San Miguel, pero bueno, en segundo lugar, y lo contaré luego con más detalle, lo que a veces se olvida, y se olvida bastante por la historiografía, y sobre todo porque hay algunos historiadores que lo pasaron por alto, y como se tiende mucho por la historiografía fácil, y se hizo mucho en España hasta época reciente, hasta finales del siglo XX, lo de copiar lo que habían escrito en el siglo XIX. Si algún historiador de referencia se olvidó de mencionar Asturias, Asturias ya no se mencionaba. Y entonces hay que esperar a que sea Artola o que sea algún otro el que ya se acuerde de que realmente, porque sí, es bien sabido que el pronunciamiento de Riego fracasa como tal, en cierto modo, la expedición desde luego, y que lo había quedado aislado. Si el rey jura la Constitución es porque se levanta Galicia y luego Asturias. Y Asturias fue en ese sentido la tercera de las regiones de España que se levanta en favor de la Constitución, que crea una junta y que además su junta es reconocida como junta de gobierno y se puede mantener hasta julio del 20, y fueron muy pocas, precisamente porque se levantó antes de que hubiera jurado la Constitución Fernando. No solamente que no conociese que el rey la había jurado, sino que es que antes del hecho del primer juramento del rey, el día 9 de marzo en Madrid. Bien, por otra parte, después ya en cuanto a personalidades, en el primer gobierno liberal, que es quizá el más relevante desde el punto de vista por la calidad de sus ministros y bueno, porque encabeza un momento de reformas decisivo, ese gobierno llamado onceañista, hay 2 ministros decisivos e importantísimos de Asturias, son Agustín Argüelles y José Canga Argüelles. Hay algo más de ellos después, pero incluso Cayetano Valdés, aunque no era asturiano, era un familiar de Riego, se unió a Antonio Valdés también, el ministro de Carlos III, y estaba muy vinculado evidentemente familiarmente a Asturias, ¿no? Y es un personaje también muy relevante en este gobierno. Evaristo San Miguel será secretario de Estado, es decir, el equivalente a presidente del gobierno en el trienio. Conde de Toreno fue un destacado diputado a Cortes y político, además relevante fuera incluso de las Cortes, hasta que se fue en el 22 a Francia. Álvaro Flórez Estrada, también diputado y además de una tendencia pues un poco distinta en parte a los anteriores, y además un papel importante también en la prensa y en la política en general. Otros diputados, Martínez Marina en las primeras Cortes, el hermano, les pongo aquí el Fernández porque siempre se lo suele conocer por este nombre, aunque sería Juan, conocemos a San Miguel también, si para abreviar le quitamos el Fernández, ¿no? El hermano de Evaristo y de Santos, ¿no? También Rodrigo Valdesbusto, que luego tendrá un papel tan importante después en la época de las regencias, Ramón López Acevedo y Evaristo San Miguel en la prensa, como veremos también, y luego otros asturianos destacan, José María García del Busto en la Junta Gallega, después regente de la Audiencia de Valencia, después también exiliado, Antonio Flórez Estrada, hermano de Flórez Estrada como jefe político, Suárez del Villar como intendente, Méndez de Vigo con una actuación controvertida en Coruña. Fueron muchos los asturianos que incluso que fuera de Asturias tuvieron un papel político pues muy relevante. Esto desde luego dio lugar también a polémicas, esto lo cuento un poco casi a título de anécdota. Este enfrentamiento que no sé hasta qué punto se lee, sobre todo lo que dice el espectador desde atrás, pero en abril de 1821 un periódico liberal, el Constitucional Correo General de Madrid, había publicado una pequeña nota, una de tantas, en la cual criticaba precisamente la influencia de los asturianos en Madrid, en la política española, y se alegraba de que hubiera cesado, ¿no? Entonces, lo que decía era, mucho se habla de migraciones de Suiza, de Irlanda, de Holanda, de todas partes se descuelgan con centenares de millares de hombres que van a buscar la vida a donde pueden hallarla. Últimamente las ha habido también en España,
y por poco se queda Asturias sin un solo hombre que sepa leer y escribir. Por fortuna, desde el 1 de marzo se ha contenido este prurito y la provincia no se ve amenazada de la pérdida de su población, conservando, sin embargo, su antiguo privilegio de suministrar aguadores a las fuentes de Madrid. Bueno, evidentemente es un poco ofensivo para los asturianos, que tradicionalmente lo que mandaban eran aguadores y que habían tenido la osadía, en este momento político, también en las Cortes de Cádiz, de mandar ministros, diputados, etcétera, y gente que iba a dar lecciones de cómo gobernar. Para entender un poco esto hay que tener en cuenta que este Constitucional es un periódico que fue criticado por afrancesado. Realmente no sé hasta qué punto. Gil Novales dice que no. Pasa que Gil Novales ahí tiene una posición un poco peculiar, porque tenía como redactor, por ejemplo, a José Joaquín Mora, que sí fue acusado, de hecho fue procesado por afrancesado, que luego fue absuelto. Y es que este periódico había criticado al gobierno de Argüelles, al gobierno llamado doceañista, y había estado implicado en una protesta en diciembre que se organizó desde la Cruz de Malta, que es muy confusa y que, a pesar de lo que dice Gil Novales, yo creo que hay más bien que era verdad lo que se dijo entonces, de que detrás estaban afrancesados ultraconservadores. Y es que además hay textos de Miñano que son idénticos al escrito que sale de la Cruz de Malta, la verdad, y que lo que querían era cargarse precisamente a este gobierno que se había enfrentado con el rey por el asunto de Carvajal, y que todo esto procede además del intento de forzar al rey a que firmase, a que sancionase el decreto de Monacales y otros más, pero vamos, sobre todo eso. Y precisamente por eso, después de ese enfrentamiento, había llegado Cayetano Valdés, había tomado posesión como miembro del gobierno, también otros ministros, Gil de la Cuadra, y este gobierno gira y se acerca de nuevo a los, parece que vayan a explicar bastante del trienio, a los exaltados masones. Dentro del trienio va a haber por lo menos 4 partidos o grandes corrientes. Habrá una más conservadora, liberal conservadora, donde estarían los afrancesados, el grupo principal de Censor, etcétera, que era muy, muy conservadora y que de hecho van a acabar apoyando a Fernando VII, muchos de ellos. Habrá otros liberales conservadores de origen patriota, podemos decir, es decir, no afrancesados, que estarán cerca de ellos. Luego estará esa corriente que llaman Sarasola centristas, podría ser un término correcto, de Argüelles, etcétera, que son considerados moderados, pero que defienden la Constitución del 12. Y luego estarían otras dos a la izquierda, que serían los exaltados masones. Hay que entender lo de masón, no por la masonería como se la concibe ahora, y menos con esa sociedad secreta, misteriosa, terrible, que siempre estuvo en contra de España y lo que odiaba tanto el dictador anterior que gobernó durante 40 años, esa masonería terrible. Esa masonería es distinto. Lo del trienio, lo que hay es, se organizaron en sociedades secretas los liberales en la clandestinidad antes de 1820, y lo que pervive es una masonería política, que incluso hay quien ha llamado paramasonería, y que no está vinculada a la masonería europea, y que sobre todo intenta funcionar casi como un partido. Voy a dejarlo ahí. Y ahí ese sector se había enfrentado con el gobierno, sobre todo por la cuestión de la disolución del ejército de la isla, del ejército de Andalucía, y por algún otro conflicto en el verano, y el destierro de Riego en agosto-septiembre del 20. Y ahora se reconcilian. Es la primera vez que se reconcilian. Y precisamente de esta reconciliación viene el que estos exaltados, donde estaría San Miguel y El Espectador, apoyen a ese gobierno. En este caso lo estoy extendiendo un poco, pero lo había cogido sobre todo más que nada por los asturianos, no por el enfrentamiento político que hubo entre estas corrientes en aquel momento, ¿no? Pero lo que me interesa al Espectador es el periódico que había fundado Evaristo San Miguel en Madrid, en el que seguirá, evidentemente, siempre detrás de él. Es un periódico considerado exaltado, quizá más radical en su etapa inicial de 1821. Se modera algo cuando llega al poder, al gobierno, San Miguel. En él es el que le colabora a Ramón López Acevedo, que hablaré de él, en Momo. Colabora con bastante frecuencia en El Espectador, aunque no solo, de todas formas, en El Espectador. Y precisamente lo que hace El Espectador es
responder, que yo con estas gafas ni siquiera tampoco yo puedo leerlo precisamente aquí en el ordenador, pero bueno, responder precisamente que los asturianos, evidentemente en Asturias había mucha más gente letrada, etcétera, les pega primero una colleja a los del correo, precisamente diciéndoles lo de afrancesados, ¿no? A los pobres asturianos les sucedía lo mismo, en este caso, que sucedería a ciertos que yo conozco, que si estuviesen en nuestro ministerio, si estuviese en nuestro ministerio Pasquier, por ejemplo, de Cas, Azanza y Amorós, evidentemente se refiere a franceses y afrancesados, ¿no? Y en ese sentido está acusando de afrancesado al otro periódico, ¿no? Dice, bueno, por lo demás, los asturianos venían a Madrid antes de marzo, vinieron en marzo y vendrán después de marzo. ¿Qué tiene eso de particular? Lo que a mí me enfada, como usted, es ver que en todas partes ha de haber asturianos. Parece que no caben en el mundo, según el sitio y sitios que ocupan, etcétera. Bueno, hace una serie de bromas sobre estas cuestiones, precisamente el Momo, Ramón López Acevedo, en El Espectador, ¿no? Evidentemente, la influencia de los asturianos existe, era real, si se ve en la prensa, pues es por algo, acaba de caer este gobierno, pero van a seguir teniéndola también, en cualquier caso, en el Parlamento, ¿no? Una que podía llegar a ser incluso, no sé qué hice ahora, que no me pasa la diapositiva. Al coger el, no sé si se ha removido algo. A ver, ahora ya pasó. Bueno, con esta, más que nada, lo que hacía que era otra pequeña broma mía. Hay que reconocer que el grandonismo asturiano podía resultar un poco estomagante, ¿no? Porque, por ejemplo, el Romancero de Riego, que se vendió en Madrid, se difundió por todas, se imprimió en Madrid, se difundió en toda España, ya por un asturiano, incluía por este romance, que cuento la anécdota, que en febrero pues aquí le hicieron un banquete en Oviedo a Flores de Estrada y terminaron el banquete bailando con la música de la danza prima, que es el primero de los romances, ¿no? Pero más que nada lo que llama un poco la atención precisamente de este romance es donde empieza ese mito de la Asturias ya no nunca vencida, sino eso de que Asturias es España y lo demás tierra conquistada, ¿no? Porque esta se remite en primer lugar, claro, en la pérdida de España desde la pérdida de España desde Don Pelayo, desde donde Don Pelayo salió luego a restaurarla. Asturias siempre gloriosa, la que poco hace se alzara, dando al viento la primera el libre pendón de España, que un ambicioso guerrero, se refiere a Napoleón, también había intentado someter. Y ahora era Asturias, de nuevo, con Riego, la que se había levantado en favor de la libertad, ¿no? Bueno, por ahí sigue más o menos, con una invocación final, pues también a la Virgen de Covadonga. Y quiero destacar esto de la Virgen de Covadonga, porque evidentemente estos masones de los que estoy hablando eran todos católicos. Es decir, todos estos liberales, había muy pocos que fueran ateos, y si lo eran no podían decirlo. Estamos hablando de una España en la que todavía la única religión permitida es la católica, y donde también se señalaba a la gente sencillamente por no ir a misa. Y más, todavía estaba leyendo hace poco lo que escribió Acevedo sobre Jovellanos, ¿no? Donde al propio Jovellanos en la corte de Carlos IV lo acusaban de impío porque generalmente escuchaba misa en una capilla privada y no iba a tal. Entonces lo que decían para criticarlo era que no iba a misa con frecuencia, ¿no? Pero que esa es la España que hay que tener en cuenta. Pero en esa España, insisto, los liberales son católicos. Otra cosa es la mayor parte. Evidentemente había alguno que a lo mejor no lo fuera, insisto en que no lo dijese. Otra cosa es que estoy de acuerdo con el papel que jugaba la Iglesia en el Estado. Pero bueno, más que nada lo que me interesaba era precisamente comentar cómo también desde Asturias y en torno a Riego y a este mito de Riego que se crea, pues se gesta esta imagen de la Asturias liberadora de España, etcétera, y eso que todavía no había llegado el 34 o la Guerra Civil Española. Bueno, pues tengo que seguir cambiando las diapositivas así. No voy a extenderme tampoco sobre el pronunciamiento, lo que sí me importa es por lo menos recordar que el teniente coronel Rafael de Riego, que formaba parte de una conspiración que era bastante amplia, que había sido pues desarbolada, desarticulada por O'Donnell por miedo el año anterior, sobre todo ante el temor a Sarsfield y a la corte, pues no fue detenido, continúa con un plan que es el que lo establece además y el que lo redacta, lo que había que hacer, y se pronuncia el 1 de enero de 1820 en las Cabezas de San Juan. Él solo, con su batallón hasta Asturias, es el que toma el cuartel general, y en este sentido se adelantó porque se habían retrasado otras tropas que tenían que colaborar con él.
Y después, una vez que el retraso de Quiroga en marchar sobre Cádiz pues impide tomar la ciudad, va a ser quien encabece con San Miguel precisamente esa expedición por Andalucía, que comienza el 27 de enero. Había hecho otras acciones menores también, con valentía, pero que es lo que lo convierte en héroe. Hay que tener en cuenta que la gran ventaja que tiene Riego entonces es, en cierto modo, la censura absolutista. No había periódicos, no había libertad de información, con lo cual todo lo que llegan son rumores. Y los rumores, eso parece hasta en la prensa francesa, que lo he leído, multiplican los éxitos de Riego. 20.000 hombres se sumaron ya a la columna de Riego, las victorias. Luego, claro, la verdad, insisto, no era esa la realidad, pero lo que importa es cómo se percibe la realidad. Y esto favoreció, evidentemente, a que estallasen en los levantamientos en otras zonas de España. Bueno, esta proclama no tengo tiempo de extenderme en ella y leerla. Sí me interesa, de todas formas, una de las críticas que se hacen a Riego, incluso por algún historiador conservador reciente, ¿no? El Riego traidor a la patria, el que por culpa suya se perdieron las colonias. Bueno, Riego yo creo que creía sinceramente, como muchos liberales, que podía lograrse la paz con los hermanos americanos, que eran hermanos, que ellos los veían como españoles, igual que los españoles de la península, y que precisamente estaban luchando por la libertad, y que la Constitución podría ser el nexo de unión con ellos. Ciertamente no fue así, y la Constitución por sí sola, que como dice Riego, basta para apaciguar a nuestros hermanos, pues no fue suficiente. Evidentemente ellos querían ya más en aquel momento, se podía haber hecho más, pero ahí tenemos de nuevo también al rey, y yo creo que a pesar de lo que comenta Ivana, fundamentalmente es el rey el que frena cualquier intento de dotar de autonomía, de descentralizar las colonias, que se podría haber hecho, se podría haber por lo menos, ahí había una tregua, se había firmado una tregua con Bolívar, y había un momento de paz que duró meses, se podría haber hecho algo más, pero bueno, en cualquier caso fue también imposible. Bien, este es el himno que nace precisamente, que se convirtió en himno nacional durante la República, en Marcha Nacional de Ordenanza en el 22, y que redacta San Miguel la letra. Y este es un mapa sobre esta revolución, donde también hago una referencia a Galicia, que nos interesa por lo que influye en Asturias, y en este caso pues a la marcha de Acevedo, que este Acevedo no es familiar de los que yo sepa, de los asturianos, es leonés, es Félix Álvarez Acevedo, coronel, que ya era benemérito de la patria porque ha asistido en Astorga a los franceses durante la Guerra de la Independencia, y que ahora perderá la vida, será uno de los primeros mártires de la libertad del trienio. El día 9, justo el día que juró la Constitución Fernando, en un encuentro desafortunado con las tropas realistas que perseguía, recibió un tiro y se convirtió en mártir de la libertad. Pero bueno, lo que importa es que Galicia se levanta el 21 de febrero y que de Galicia vendrá de la Pezuela un emisario a animar a Asturias, y desde luego influye el triunfo en Galicia, en Coruña y después en el resto de Galicia de la revolución en que se extiende Asturias. Y en este mapa luego me interesa, bueno, aquí está la expedición de Riego, que termina pues, en Extremadura el 11 de marzo, sin saber que el rey había jurado la Constitución, y aquí están los demás lugares que se levantan. Decisivo fue el levantamiento de O'Donnell en Ocaña, al lado de Madrid, unas tropas que tenían que reprimir a los sublevados, pero bueno, O'Donnell dio otro giro. O'Donnell fue, la verdad es que pasó a la historia como un hombre voluble y venal, y traicionó a todos, traicionó a Fernando VII, traicionó a los liberales en 2 ocasiones, al final acabó vendiéndose a los franceses. Y bueno, estos son los lugares donde hubo motines, juntas, etcétera, justo antes de que el rey jurase la Constitución. Bueno, esto es dentro de la memoria histórica, el recuerdo en Coruña, pero no voy a extenderme. Me interesa más que nada de Coruña pues, y de Galicia el cómo se va a formar una junta después de la de San Fernando, la primera que se crea en España. Está ahí, pues esta precisamente se imita la Guerra de la Independencia. Esta junta revolucionaria fue muy importante, fue reconocida por O'Donnell como el auténtico gobierno de España hasta que el rey jurase la Constitución. Intentó crear una junta central. Esto también lo apoyó la de Asturias, lo que pasa que se opusieron evidentemente la mayor parte de los dirigentes liberales, y Fernando creó esa junta consultiva para controlarla él. La única revolución española en la que las juntas crean una junta central fue la primera, 1808. Nunca más se permitió, porque quienes participan en este tipo de levantamientos, muchas veces militares,
los líderes políticos que no son muy radicales tenían pánico al pueblo, en ese sentido. Tenían pánico a que un gobierno de juntas que saliese desde abajo pudiera ser demasiado democrático, demasiado revolucionario, ¿no? Eso se intenta evitar, y ahora se evita también, claro. También es cierto que ahora estaba el rey, pero lo que pidió la Junta de Galicia y lo que pedía la Junta de Asturias era tener una representación en esa Junta que había creado el rey, pero no. Vosotros quedaros en lo vuestro y quitaros tal que ya gobernamos desde arriba. Que no es que lo haya hecho mal la Junta Consultiva, también ahí estoy en desacuerdo con Gil Novales. Yo creo que fue bastante positiva su cuestión, pero es otra cosa, no tiene nada que ver. Y luego de Galicia me interesa también pues, destacar ese papel de José María García del Busto, una persona benemérita que tuvo una gran importancia en el levantamiento de Asturias en 1808, en la creación de la primera Junta de Asturias, ¿no? Bueno, este es el entierro de Álvarez Acevedo, precisamente en el cantón, claro, que entonces era muy distinto, y que le habían puesto el nombre, en aquel momento, en 1820, de cantones de Lací y de Porlier. Como se ve, precisamente es un grabado muy bonito, parece la Milicia Nacional, en el desfile donde llevan precisamente el féretro de Acevedo, de Félix Álvarez Acevedo, para su entierro, y lo digo como se recuerda a esos dos mártires de la libertad. A Lací, que había sido capitán general de Galicia, y que por su fallido pronunciamiento había sido fusilado en Baleares, en Mallorca, y a Porlier, que había estado tanto luchando en Asturias y que también en todo el noroeste durante la Guerra de Independencia, y que en el 15 fracasa también su pronunciamiento. En el caso de Asturias, bueno, esto no voy a leerlo tampoco con detalle porque me extendería demasiado. Lo que me importa sobre todo destacar, esta es la versión que dio El Español Constitucional, un periódico que se editaba en Londres de exiliados españoles, que dirigía un personaje interesante, Pedro Pascasio Fernández Sardino, también maltratado a veces por determinada historiografía, que, bueno, yo creo que era bastante coherente, era médico y fue un patriota durante la Guerra de la Independencia, era la izquierda del liberalismo, pero más flexible desde luego de lo que suele decirse, ¿eh? Y él colaboró y tuvo amistad en este sentido con Flores de Estrada y también precisamente con Ramón López Acevedo, que es el verdadero miso Basileo, ¿no? que publicó ya en el 24 aquel artículo explosivo, provocativo yo creo, ¿no? Pero bueno, probablemente haya sido incluso, yo pienso, quizá el mismo Ramón López Acevedo el que haya es el corresponsal que tuviese de Asturias. Bien, es alguien que estaba aquí y que lo que hace es contarle el papel tan importante que van a tener los estudiantes. A mí esto me interesa un poco y es una polémica que a ustedes que no se dedican a la historia de este periodo pues quizá les importe poco, ¿no? Pero me interesa siempre el resaltar el papel del pueblo en esta revolución, que no es un golpe militar. No voy a ponerme a explicar aquí la diferencia entre un golpe y un pronunciamiento, pero no es lo mismo. El pronunciamiento es un acto político que no intenta tomar de inmediato el poder y de hecho se hace generalmente en la periferia, y lo que hace es un llamamiento político, como hizo Riego en sus proclamas, la primera y la segunda también, que es la que se difunde más, un llamamiento político para que conseguir apoyos para lograr un cambio en el sistema. Eso es un pronunciamiento. Un golpe de Estado es otra cosa. Es un intento de tomar la capital, de tomar el poder desde arriba. Eso fue lo que hizo Fernando VII en el 14. Pues bien, lo que quería decir es que lo que me interesa es precisamente cómo en muchos lugares, pasó en Zaragoza, pasó aquí, pasó en Murcia, pasó en Galicia, el pueblo tiene protagonismo en este levantamiento, y aquí son los estudiantes, fundamentalmente de la universidad. En eso coinciden todas las fuentes. Esta es una de la época, algunas que he consultado son un poco posteriores, pero se basan en fuentes de la época. Y son los estudiantes con el apoyo de algunos militares, con el apoyo de algunos profesores, etcétera, y adultos. Pero son ellos los que acaban tomando los cuarteles y los que acaban provocando que se cree una junta. La junta debió crearse el 29 de febrero. Aunque la primera proclama es del 1 de marzo, pero que todas las fuentes coinciden en el 29. Otra cosa es que el 1 de marzo se constituyera formalmente, e incluso hubo algún miembro, José Rodríguez del Busto, que se incorporó más tarde, pero bueno, José Rodríguez del Busto, perdón. En cualquier caso, lo que sí va a estar es presidida por un militar, Ramón de la Pola. Había poca guarnición en Asturias en aquel momento, y él era un coronel de artillería, que claramente luego tuvo que exiliarse en el 23, era un hombre liberal, ¿no? Esta es la primera proclama, unos párrafos de la proclama de la Junta de Asturias, precisamente, donde plantea cómo media España está, bueno, de Cataluña se adelanta un poco en el tiempo, supongo que será por algún rumor que llegó, pero bueno, está levantándose en favor de la Constitución, y las autoridades que se han creado pues han sido instaladas constitucionalmente, ¿no? No dudé un momento del gozo y entusiasmo con que recibiste para la vergüenza. Luego se extendió a Gijón, etcétera, en los días siguientes, y se va a crear esta junta donde hay personas
que habían tenido un papel importante en la época anterior, en juntas de la Guerra de la Independencia, también en diputaciones. Algunas van a ser bastante relevantes también en el futuro. Es liberal, no es radical, eso está claro. Tampoco sé hasta qué punto es muy moderada. El problema es que no hay demasiados textos de esta junta y no tuvo mucha actuación, porque hay que tener en cuenta que de manera inmediata se van a establecer también las autoridades constitucionales. Entonces esta junta es una junta un poco superpuesta, y Asturias no es Galicia, ni va a tener una fuerza militar como la que tenía Galicia. La Junta Gallega sí que incluso hasta volvió a reunirse después de disuelta y tuvo un papel político muy importante. La Junta Asturiana queda un poco más en segundo lugar. Pero bueno, en cualquier caso, también tiene evidentemente pues, su importancia política en este sentido, ¿no? A partir de aquí, pues como en toda España, lo que hace es reponerse los ayuntamientos y la Diputación de forma provisional, constitucionales, se convocan elecciones con mucha rapidez, se va a elegir también a estas instituciones locales y también a los diputados que representarán a Asturias en las Cortes de 1820. Fue una de las cosas que se hicieron por parte del gobierno, ¿no? Esa convocatoria rápida de elecciones para establecer la normalidad constitucional, ¿no? En todos los aspectos. Bueno, este es el nombramiento de la Junta Provisional por Fernando VII, que no voy a entrar en ello. El asalto a palacios de la Inquisición fue muy general en toda España. Esta es la iconografía del mito de Riego, por eso quería ponerla. Aquí están los principales oficiales que se levantan: Arcagüero, López Baños, Quiroga y Riego, o Riego y Quiroga. Esto es otro más. El manifiesto de Fernando VII, que tampoco voy a extenderme. Y aquí quería decir unas palabras sobre cada uno de estos asturianos destacados. Argüelles es un personaje muy singular, tiene un papel muy importante en toda la Revolución Liberal Española, yo creo que es bien conocido, es uno de los padres de la Constitución. Él de hecho se incorpora antes a la comisión que tiene que empezar a preparar la reunión de las Cortes, evidentemente pues porque está apadrinado por jovellanos, es uno de esos jóvenes que están en esa subcomisión que organiza la Junta Central. Va a ser ahora ministro de Gobernación de la Península. Se suele considerar que es el que encabeza realmente el gobierno. Tiene desde luego un protagonismo político muy destacado. Caerá porque el rey no soportaba este gobierno, ni lo soportaba él, y por fuerza de la destitución el 1 de marzo de 1821, pero entonces será elegido diputado por Asturias. Y bueno, moderado, de acuerdo, pero él lo dice siempre y lo dice cuando está en el exilio. Él quería que se respetase la Constitución del 12 y no sé por qué va a ser mentira. Segundo, no era anillero, que bueno, no sé si saben ustedes quiénes eran los anilleros, pero siempre está la leyenda de los anilleros, que yo estoy combatiendo últimamente y cada vez quiero combatir con más fuerza. Bueno, pues ni siquiera era anillero, lo dice él y no tiene por qué mentir. Y además, porque otra gente sí lo era, son cosas que se le atribuyen para decir que era más conservador que tal. Y al final, Agustín Argüelles, en 1823, se comporta como un patriota constitucional. Apoya al gobierno de San Miguel y se abraza con Alcalá Galiano, el líder de los parlamentario de los exaltados masones, entre lágrimas, y salen aclamados después en 2 sesiones de las Cortes, rechazando las notas de las potencias, diciendo, también interviene Can Argüelles con un discurso realmente vibrante, que España es un país independiente, que ningún país tiene derecho a imponerle una constitución a su gusto o a obligarlo a cambiar el sistema político. Y deciden, por lo tanto, que, muy bien, si quieren la guerra, tendrán la guerra. Y contribuye, apoya el traslado de las instituciones a Sevilla y vota el 11 de junio a favor de la destitución temporal del rey, lo que le cuesta la pena de muerte. Y lo hace unido a la inmensa mayoría de los exaltados, salvo a la minoría zurriaguista muy minoritaria y que actúa de manera bastante discutible en este momento final. Lo digo en este sentido porque, bueno, de acuerdo, moderado, luego será progresista y será el líder histórico del Partido Progresista, cierto que de sector más moderado, pero no es de los conservadores en la época, en los años 30. Y también colabora en la redacción de la Constitución del 37. Bueno, Can Argüelles, sobre él había más que decir, pero estoy llegando al final de mi tiempo y no quiero extenderme más. Pero sí me gustaría destacar que si la moderación de Agustín Argüelles hay que relativizarla, Can Argüelles en el trienio es un exaltado, con todos los términos. Vamos a ver, perdón. Entiéndanse, lo que se llamaba entonces exaltado no quiere decir que fuera una persona exaltada. Es decir, es un término peyorativo con el cual se suele conocer a los liberales más progresistas de la época.
pero hay que poner, como se hace ahora, esto se hace así, ¿no? Para decir entre comillas. Bien, pues habría que ponerlo entre comillas. Evidentemente, Can Argüelles era una persona educada, cabal, un gran hacendista, un diputado, y no se dedicaba a pegar voces por ahí ni a pegarse con nadie. Es decir, que lo que podríamos entender por exaltación no es eso. Pero políticamente está la izquierda, vota sistemáticamente con ellos. Vota sistemáticamente con ellos. Él es uno de los que, por ejemplo, y ahí Argüelles no lo hace, apoya la ley de señoríos de 1821. Esa ley que establece que tengan que ser los señores los que presenten los títulos y que se supone que la apoya la izquierda liberal, los más progresistas, pues la vota. Y la vota en 2 ocasiones, en 2 ocasiones no, que en el 21 no estaba en el Parlamento. La vota en 2 ocasiones, en el 22 y en el 23. Y está sus intervenciones a favor de esa ley en el diario de sesiones. Can Argüelles era un hombre avanzado, luego evolucionaría como evolucionase, como todo el mundo. Conocemos cantidad de casos de gente que va para un lado o para otros. Pero en este momento, si hay que definirlo de alguna manera, es como un diputado de la corriente exaltada. Y que es más conservadores, el conde de Toreno, que ahí sí que ya no voy a entrar tampoco en más detalles, en su casa estamos, sí era anillero, pues, pero eso quiere decir relativamente poco. Probablemente él, en aquel momento, y ahí Gil Novales también se equivoca, yo creo, cuando habla de él publicó en 1820, justo en el 20, una pequeña historia de la Revolución Española, un librito que luego lo reeditó en Urgoiti con una introducción Gil Novales, y Gil Novales quiere ver en este libro un Toreno distinto, y no es un Toreno distinto, es el mismo Toreno, pero es que Toreno en las Cortes de Cádiz en aquel momento lo que dice es que cree que en España una cámara alta, porque se discutía la cuestión de las 2 cámaras que se le atribuye a este sector más conservador, querían reformar la Constitución para que hubiera un Senado, pero él decía, con esta aristocracia española, con estos grandes de España, una cámara alta sería acabar con estos obispos, una cámara del estilo británico sería acabar con cualquier reforma. Entonces, en España ahora no quiere decir que él nunca estuviese sistemáticamente en contra de una posible cámara alta, pues ya se vería. Pero en aquel momento, y en las Cortes de Cádiz, no. Otra cosa es que como evolucionan las cosas, probablemente él, que rechazaba la agitación social y popular, haya girado un poco más a la derecha, pero bueno, en cualquier caso, y este sería Flórez Estrada, que es el más destacado de los asturianos y toda la izquierda, próximo por lo menos, o quizá miembro de la Sociedad de los Comuneros, la que estuvo más a la izquierda, lo que pasa que infiltrada por fernandinos y con gente compleja, que también tuvo traidores como Ballesteros, pero que al final, bueno, él va a representar con bastante coherencia hasta el año 23 a esa ala progresista política, ya lo había hecho antes, y sus intervenciones en las Cortes son desde luego claramente coherentes, y al final pues el rey yo creo que lo utilizó, los manipuló para dividir a los liberales, porque el rey lo que no quería era salir de Madrid. ¿Por qué? Pues porque a Madrid iban a llegar rápido las tropas francesas, y quería que las tropas francesas lo liberasen, entre comillas también, es decir, caer en manos de los franceses cuanto antes. Esto se podía entender como traición, pero bueno, los liberales no se tenían que llegar tan lejos. Entonces, claro, lo que quería era dividir precisamente a los liberales, acabar con ese gobierno que quería sacarlo fuera, y Flórez Estrada en este momento estuvo empeñado, él creía que se podía convencer, que se podía hacer a las potencias de que parasen la invasión con una reforma constitucional. Bueno, era imposible, el rey tampoco la quería, insisto que el rey simplemente lo manipuló, y incluso un partidario de él también, el propio Félix Mejía, el autor del Zurriago, y en las semblanzas que firma como Carlos de Brun, lo dice que este fue el momento donde más patinó, por decirlo un término coloquial, no me acuerdo del término que utiliza él, políticamente Flórez Estrada. En cualquier caso, pasará la historia por muchas otras cosas, ¿no? Y desde luego también por sus planteamientos sociales avanzados que va a desarrollar en los años 30, ¿no? Bueno, viene el juramento de las Cortes, y aquí ya pues habría que pasar a hablar, quería empezar a hablar de Asturias, pero es que veo que vayan 5 minutos para no pasarme demasiado la hora. Tú me presentaste 10, me quedarían 10 para hacer una hora, que ya es un poco largo, pero bueno. Evidentemente los intentos de reforma siempre van a tener oposición. En el caso de Asturias, bueno, antes había puesto una figura entre los... creo que lo había puesto en una diapositiva anterior, que es el Manuel María de Acevedo, que va a ser el jefe político, que ya había sido nombrado para tal cargo en el periodo anterior de constitucional. Un hombre que es familiar de Flórez Estrada, ideológicamente está más cerca de Argüelles,
yo creo que se lo puede considerar como un liberal fiel a la Constitución y que intentará ser fiel al gobierno pues durante todo el tiempo. Le tocó pues pelear con bastantes cosas complicadas. Como jefe político de Asturias era presidente de la Diputación, por lo tanto podía presidir el Ayuntamiento de Oviedo. Y bueno, en el caso de Asturias pues va a suceder también que aparecerán quienes se opongan, como en esta caricatura, a la Constitución, que está la Constitución precisamente diciéndole a este reaccionario: la verdad me ilumina y la justicia me guía. Y él, que tiene en la mano pues un folleto que pone proceso inquisitorial, dice: cielos, que veo, mis proyectos ya no son de provecho, ¿no? Y precisamente también pues aquí aparece pues el eclesiástico que no puede tragar la Constitución, le dice el miliciano: no hay otro remedio, ¿no? Y lo llama el enfermo por la Constitución. Bueno, pues precisamente aquí pues la principal oposición, como en casi toda España, a la Constitución va a venir independientemente ya de la del rey, que es decisiva, porque una monarquía constitucional, si el jefe de Estado, el monarca, quiere que fracase, fracasa, es decir, encima con el poder que tenía con la Constitución de Cádiz y en aquel contexto, ¿no? Evidentemente es decisivo el papel de Fernando VII, pero otro papel muy importante lo tiene la Iglesia, la Iglesia Católica, la mayoría de la Iglesia Católica. Es verdad que entonces, y después será tan duramente reprimida que tardará muchísimo en restablecerse en España, yo creo que casi más de un siglo, había una minoría ilustrada, quizá no estrictamente liberales todos, pero sí reformista, sí abierta al diálogo con las instituciones y con los liberales, culta, inteligente. Muchos de ellos fueron diputados en las Cortes, otros no, y en Asturias también está presente, pero era una minoría. Y lo que es verdad es que la mayor parte de los obispos, del alto clero, y bueno, de mucho clero también, también de muchos párrocos, y de cabildos de catedrales, van a ser muy, muy conservadores. Van a rechazar frontalmente la Constitución. Y uno de los conflictos que se va a plantear en Asturias, que va a ser de los primeros, va a ser porque el obispo que había, Gregorio Cerelo de la Fuente, un palentino, aparte de ser un ultra, era un persa. Había firmado como diputado el manifiesto de los persas en contra de la Constitución en 1814. Esto era una traición. De hecho, él había jurado la Constitución y luego firmó un manifiesto pidiéndole al rey que la derogue. Entonces realmente estaban actuando como perjuros y como traidores a la Constitución. Ahora los liberales, que son bastante generosos, a los persas no van a perseguirlos. Ahora bien, para que no sean procesados tienen que renunciar a los cargos que obtuvieron de Fernando VII, que habían sido muchos, en los años del sexenio absolutista. ¿Y qué sucede? Que en España, entonces, y todavía eso sucedía con Franco, renunció Juan Carlos I a esta prerrogativa, los obispos eran nombrados por el rey, por el jefe de Estado. Era ese famoso derecho de presentación. Entonces, ¿qué sucede? Que había cambiado algo en la época de Franco, pero de todas formas tenía todavía bastante poder. De hecho, por eso surgieron muchos obispos auxiliares que nombraba el Vaticano directamente, ¿no?, para sortear los deseos del caudillo. Pero bueno, en este caso, Fernando VII, ¿qué fue lo que hizo? Premiar a laicos y eclesiásticos que habían firmado ese manifiesto. Y como premia a muchos eclesiásticos, los hace obispos, entre ellos a Ceruelo. ¿Qué pasa? Que entonces este obispo tiene que renunciar a la diócesis precisamente, o va a ser procesado, o elige ser procesado, o tiene que renunciar. Y él lo que hace pues es intenta evitarlo por todos los medios. Se plantea un conflicto que duró bastante tiempo, al final se acabaron nombrando gobernadores del obispado, uno de elellos, que por cierto Domingo Somoza será después diputado en Cortes, será gallego, pero hubo una división bastante notable de la Iglesia que, unida a la cuestión de la desamortización y a la cuestión del diezmo, favoreció el que, bueno, se fortaleció, por así decirlo, a los sectores ultraconservadores y a las pocas partidas realistas que surgen en Asturias. Realmente en Asturias no surge ninguna hasta 1822, y son limitadísimas, son 3, y son derrotadas casi de inmediato. Luego ya el 23 pasa algo distinto. Pero bueno, el problema del obispo fue complejo, llegó a las Cortes, salió en la prensa, y fue una de las cosas que tuvieron precisamente que afrontar Acevedo y las instituciones liberales. Y precisamente esta canción surgió para quienes no querían tragar la Constitución. Ahí sobre ella habría mucho que hablar, pero tampoco tengo tiempo para hacerlo. Pero bueno, lo único que decirles que tanto los liberales moderados como los absolutistas la consideraban soez y la consideraban agresiva, un símbolo revolucionario,
y precisamente por una acusación falsa de haber entonado él el primero el Trágala en un teatro en Madrid, fue destituido Riego en septiembre del 20 como capitán general de Galicia, sin haber tomado posesión. A mí no me parece para tanto, ¿eh? Es más, me gusta el Trágala, ¿qué les diga? Pero bueno, lo que dice estas letras que elegí dos, hay varias que son parecidas, ¿no? Pero bueno, de acuerdo, es un poco brusco de los pellejos de los serviles, hemos de hacernos portafusiles, pero estaban tirados al monte, ¿eh? Pero bueno, pero me gusta también lo que viene después de: se acabó el tiempo en que se asaba cual salmonete la carne humana. Los liberales dicen a eso al que le pese que roa el hueso, ¿no? Bueno, es decir, que la Inquisición, todavía en el siglo XVIII, había asado a gente viva la Inquisición en España por acusándola de herejía o de judaizante, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esta sería, como digo, ese Trágala. A partir de aquí, en Asturias, ¿qué más sucede? Bueno, pues en Asturias se van creando, por un lado, aparecen periódicos, que la verdad es que solamente se conserva una colección completa del Aristarco de 1821, pero hubo periódicos en el 20, en el 21 y hasta comienzos del 22. Hay algo extraño, y es que desaparece la prensa en Asturias, cosa que no sucede en otras regiones, en 1822. El trienio liberal fue un momento de eclosión de la prensa. Es verdad que se vendía mucha prensa nacional, que los periódicos eran caros, que había poca clientela porque poca gente sabía leer y escribir, y poca gente quería pagar el periódico también, claro, que eso en parte también pasa ahora. Pero de todas formas a mí me sorprendió lo de Asturias, ¿no? Y precisamente uno de los periodistas más activos, que llegó a publicar por lo menos uno, probablemente dos periódicos él, uno publicó con el nombre del Momo, y otro pues que se llamaba La Ensalada Periodística, probablemente lo precedió en el 20, el Momo en el 21, es este Ramón López Acevedo, que he mencionado también un par de veces, ¿no? Aparte de la prensa y de la difusión de la prensa nacional, en Asturias se puede también ver cómo se difunde el liberalismo a través de una serie de, por un lado, las instituciones electivas, que se va a ver en toda la provincia, pero luego también de la creación de sociedades patrióticas. También se conoce poco, la mayor parte por noticias que aparecen sobre todo en la prensa nacional, porque, como digo, prensa de Asturias se conserva el Aristarco y poco más, y son noticias siempre indirectas. Se sabe que fue muy activa la Sociedad Patriótica de Oviedo, tiene un papel político importante en el año 21, en el año 20, primero Sociedad Patriótica, luego Tertulia Patriótica, con muchos asistentes, tuvo que trasladarse al teatro, y las hubo en otros lugares incluso pequeños de Asturias, ¿no? Desde luego en Gijón, en Avilés, en Villaviciosa, en muchas otras localidades, pero se sabe poco de su historia y no es fácil que podamos saber mucho más. Muchas de estas fuentes se perdieron de esta época. Hay que tener en cuenta que mucha prensa se destruyó, y yo vi algún testimonio en el caso de León, ¿no? Porque es que el problema de los periódicos, bueno, como en la época de Franco, quiero decir que si te pillaban con periódicos liberales te podían meter en la cárcel o hasta matar. Y que conste que en la época, durante la represión de Fernando VII, era muy arbitrario, pero por cualquier tontería te podían condenar a muerte, o si no, a una pena fuerte de cárcel o a penas de multa, depende de la suerte que tuvieras con el tribunal que te correspondiese, ¿no? Entonces conservar prensa liberal era pues algo peligroso, y se perdieron muchísimos periódicos. Hay algunos que se conservan de algunas provincias, pero bueno, no es el caso, no hubo tanta suerte en este caso con Asturias, ¿no? Y por lo demás, lo que decía, las sociedades, pues claro, y conocerlas con otras fuentes, se perdieron incluso hasta actas de ayuntamientos, de diputaciones. Tener datos de la sociedad patriótica es complicado. También se estableció la Milicia Nacional y llegó a tener cientos. La Milicia Nacional es una cosa muy interesante, ¿no? Estos primeros liberales querían construir un Estado constitucional, moderno, democrático, desde abajo. Es algo que también he desarrollado últimamente, y en alguna de las ponencias me gustaría también comentar. Por ejemplo, el primer Estado asistencial se empieza a concebir ahora. Lo que pasa es que es un Estado que tenía pocos recursos. Se confía mucho en los ayuntamientos y en las diputaciones. Pero, por ejemplo, en la ley del año 23, que aprueban las Cortes el 23, sobre provincias y ayuntamientos, sobre la administración territorial, se establecen varias novedades, entre ellas el registro civil, que no existía. Es decir, que hubiera un registro en los ayuntamientos de nacimientos, de funciones y bodas, aparte ya de lo que llevaba la Iglesia, sino lo que había en los parroquiales, pero aparte de eso se establece que haya un médico, y puede ser un veterinario en cada uno de los pueblos, y que sea gratuito para los pobres y, si se puede, para todos los habitantes en función de los recursos.
Se van a crear también escuelas de primera enseñanza en todos los pueblos y se plantea que haya de niños y de niñas. En todo caso se reúnan juntos si es necesario, pero que haya escuelas para niños y para niñas. Y luego con la reforma de enseñanza, que no sé si va a poder aplicar, se aprobó en el 21, se pretendía crear un instituto de enseñanza media en cada una de las provincias y luego un sistema moderno de universidades. Es una idea, insisto, de construir un Estado completamente nuevo, un verdadero Estado, y hacerlo en gran buena medida desde abajo. Y con la policía pasa lo mismo. La Milicia Nacional es la primera policía, antes no había policía uniformada en España, no existía, ni siquiera de investigación en sentido estricto, eso la inventará Fernando VII. Pues bien, la Milicia Nacional se trata de que sea fundamentalmente voluntaria, aunque si no había también reclutados forzosos, y los milicianos no son profesionales. Nosotros pues, seríamos milicianos. Evidentemente, los voluntarios, que son los que más actúan, pues si fuéramos de ideología liberal o partidarios de la Constitución, y pues nos entrenaríamos unos días determinados, generalmente un día a la semana, y tendríamos un uniforme guardado en el cuartel, las armas a disposición, y actuaríamos como fuerza de orden público cuando fuese necesario. Y esta fuerza de orden público no profesional, fundamentalmente voluntaria, que además elegía a sus mandos, generalmente ya los oficiales eran oficiales retirados, pues claro, es muy distinta de la policía uniformada posterior. Fue problemática, porque muchos de sus miembros, claro, estaban ideologizados, van a ser revolucionarios, y a veces la Milicia Nacional, sobre todo en los años 30, protagonizó bastantes movimientos de ese carácter. Al final acabó siendo sustituida por la Guardia Civil, que es otra forma de concebir el Estado, pero claro que casa mucho más con el conservadurismo posterior, muy centralista y sobre todo con una idea del Estado muy administrativa, ¿no? Pues bien, la Milicia Nacional en Asturias se implantó en todas las ciudades y de hecho, por ejemplo, en Oviedo en el 21 había 3 compañías, se decidió ampliarlas a 4 porque ya pasaban de 300 milicianos. Oviedo tenía 10.000 habitantes. Quienes estaban eran los hombres mayores de edad. 400, 300 y pico personas, 400 personas voluntarias en la Milicia Nacional son muchas, Que bueno, luego había gente, lo de siempre, ponerte el uniforme liberal, pues podía ser que destacases en aquel momento, que había gente que quisiera promocionarse, etcétera. No todo el mundo a lo mejor se identificaba realmente con el nuevo sistema, pero es importante la movilización que hubo, ¿no? Claro, al final vamos a llegar, pues fracasa el trienio. Va a haber, de hecho, realistas. En Asturias, como digo, pocos hasta el 23. Esto, bueno, son periódicos que quería comentar, pero que voy a dejar, es que estoy pasándolo al revés. Lo que quería decir es que, evidentemente, bueno, el trienio, a pesar de todo, ¿por qué fracasa? Y la sociedad está dividida. Es verdad, la sociedad está dividida. Evidentemente, hay liberales de varias tendencias, hay realistas. ¿Quiénes son más? Los liberales está claro que son fuertes en las ciudades, también en algunas zonas rurales, de manera dispersa. Probablemente fuesen como tal una minoría. Ahora bien, los realistas había también tendencias distintas y mucha gente, muchos campesinos, quizá lo que no tuvieran sea ideas muy claras, ni tampoco estaban dispuestos a levantarse en armas, porque no hubo un levantamiento generalizado. Lo que hubo fue un apoyo importante de partidas realistas que habría que cuantificar cuando entran los franceses en el 23, pero no antes, salvo en unas zonas muy concretas de España, donde sí hubo en el año 22, a partir del verano del 22, primavera en algún sitio, casi una guerra civil localizada, pero son las mismas donde tenía fuerza después va a tener fuerza después el carlismo. Es todo ese arco que va por los Pirineos, desde el País Vasco, Cataluña, Valencia y el interior de Aragón. Y eso teniendo en cuenta que Cataluña es una sociedad, y eso lo comenté con algún historiador catalán, también en la época carlista, muy dividida, con muchas poblaciones del interior, y no solo la costa, claramente liberales, incluso muy orientadas en posiciones revolucionarias, y parte del interior carlista o ahora realista, ¿no? Es una guerra civil que también allí es guerra civil, no es que Cataluña esté con los realistas. ¿A qué se debe esto? Es un problema complejo y que los historiadores han dado respuestas diferentes, pero eso pervive hasta finales del siglo XIX. Es decir, el carlismo sigue arraigado en esas zonas y es donde va a estar. Y en el resto de España habrá carlistas, pero pocos. ¿Por qué pasa eso? Insisto, es complejo de explicar. En cualquier caso, el trienio había derrotado a quienes se habían levantado en esas zonas por las armas. Y si fracasa, sobre todo, es por Fernando VII, por el boicot
desde dentro del sistema y por el intento de implicar a las potencias que al final cuaja en la invasión. De acuerdo, se me dirá, no hubo una resistencia como en la guerra de la independencia. Esto es cierto. Ahora, también es verdad que la traición de los generales fue muy importante. Entre ellos, algunos como O'Donnell, está claro que compraron. De los 5 grandes jefes militares que nombró el gobierno, y fue el mayor error, yo creo, del gobierno de San Miguel, lo que pasa es que, claro, en el ejército hay que atender también a la jerarquía. Tú no puedes poner a un teniente coronel por encima de un teniente general. Y había lo que había. Pero lo cierto es que todos traicionaron, quitando a Espoz y Mina. Realmente, de los jefes del ejército, lo único que resistió en Cataluña, y resistió en Cataluña, donde, claro, había un apoyo, Cataluña estaba en guerra civil, pero había un apoyo muy fuerte a los liberales, y resiste en Barcelona hasta noviembre, es Francisco Espoz y Mina. Y luego hubo otros generales que resistieron, ya de menor graduación. El caso de Torrijos, por ejemplo, en Cartagena, el caso, bueno, también de la propia ciudad de Coruña, y estaba también Méndez de Vigo, el caso de Palarea, el caso de, bueno, que también estuvo luchando por aquí cerca, Campillo, pero en general el propio Riego. Pero la traición de estos generales, que tiene que ver con la distribución temporal del rey, y bueno, y también con el reparto de dinero por parte de los franceses, que eso es verdad, pues impidió en buena medida también la resistencia. Y lo que también está claro, insisto, es que en 1808-14 toda la sociedad española prácticamente, salvo una exigua minoría afrancesada, estaba unida en contra de los franceses. En este caso, la sociedad española está dividida en realistas y en liberales. Y claro, hay una parte de esa sociedad que sí, evidentemente, apoya a los franceses, ¿no? Aunque hubiera otra dispuesta a resistir. Que la guerra hubiera sido distinta, insisto, sin la traición de los generales, y de otra manera se hubiera planificado mejor. Sí, que se hubiera perdido probablemente, también estoy convencido, pero bueno, en cualquier caso, lo que sí es verdad es que el trienio no hubiera caído si no se llega a producir la invasión francesa. Y bueno, en cuanto al comportamiento del rey, este es un texto del Zurriago, los liberales intentan protegerlo todo el tiempo, como se había hecho en Francia con Luis XVI, planteando que estaba siendo engañado, ¿no? Engañado por los malos consejeros. Y el Zurriago, de manera bastante inteligente, se pregunta en el 22, engañan a nuestro rey, siendo lo mejor del caso que nunca lo engaña el bueno y siempre lo engaña el malo. Y así solamente somos nosotros los engañados. Bueno, esto también eran cosas que se podía comentar, y al final llegamos precisamente al duque de Angulema. Duque de Angulema, que no quería restablecer el absolutismo radical en España. Lo que pasa es que Fernando VII se enfrentó con él desde el principio, no quiso ni verlo. Y Fernando VII, bueno, además le pareció fatal que intentase proteger la vida de muchos liberales, que lo hizo. Famoso decreto de Antequera, y después con lo que hicieron los franceses, salvaron la vida de muchos, porque Fernando era un tipo terriblemente vengativo. Yo no sé si alguien podrá encontrar alguna cualidad, pero es difícil, porque además, no, es que pocos monarcas y pocos personajes históricos son tan odiados por todo el mundo, porque también lo repudian los carlistas, es decir, realmente el núcleo fundamental de la extrema derecha española también lo repudia precisamente porque traicionó a su hermano y le dejó la corona a su hija, que no tenía derecho a ella, ¿no? Entonces, realmente, probablemente haya pocos personajes históricos, y yo creo que tan merecidamente detestados. Pero bueno, en cualquier caso, de esta manera terminará también el trienio para Asturias. En Asturias, que conste que Acevedo y las autoridades, ante la amenaza de la llegada de los franceses, intentaron hacer lo mismo que en la guerra de la independencia y llevar hasta Galicia la documentación, las instituciones para resistir. En Galicia traicionó Morillo. Al final, pues no hubo tampoco forma. Los que pudieron se exiliaron, entre ellos precisamente Manuel María de Acevedo, que comentaba, Ramón López Acevedo, que será el que firme, no venía muy a cuento aquí ya, ese artículo en el Español Constitucional que Llorens le atribuyó a Manuel María y que todavía confunde a algunos historiadores, pero el radical es Ramón y no Manuel. Y con él también pues consiguieron exiliar la mayoría, casi sobre todo a Londres. Es verdad que hubo algunos que pasaron por Portugal. Portugal tuvo una etapa liberal, sobre todo el 26-28, pero el refugio más seguro era Londres. También hubo españoles que fueron a Estados Unidos, también después algunos a Francia, sobre todo a partir de 1830, ¿no? Con Francia también tenía más relación, pues el propio conde de Toreno, por ejemplo, ¿no? Pero en cualquier caso, de nuevo vino al exilio, y desde allí, pues muchos siguieron conspirando, escribieron en los rocios de los emigrados, en el Español Constitucional,
intentaron influir en España, escribieron también libros y memorias, y luego ya pues retornaron a un país bastante distinto en 1833, después de la muerte del tirano, y a un país otra vez en guerra civil, ¿no? Eso lo comentaba con el periodista que me preguntaba del comercio, ¿no? Que esa sí que es una característica peculiar de España. Es fácil que en todos estos periodos de revoluciones, de agitación, los países, Francia la tuvo, una guerra civil con la Vendée, ¿no? Durante la revolución, pero esa insistencia de España, que tuvo por lo menos 3 grandes guerras civiles, 2 en el 19 y una en el 20, y alguna más localizada, como acabo de comentar, en el trienio y en otras etapas, ¿no? Es una parte de nuestra historia terrible y también que no es fácil de explicar. Yo me niego a aceptar que tengamos ese carácter los españoles, ¿no? De caimita por nacimiento, ¿no? Pues bueno, la historia es compleja y siempre hay muchas razones para todo, ¿no? Pero ciertamente es una diferencia de la que poco podemos vanagloriarnos con el resto de Europa. Bueno, no sé, di un panorama general, hablé quizá menos de Asturias de lo que querría, pero sí al menos de los asturianos y de su papel en el trienio, y en cualquier caso, pues si sale el año que viene este libro, voy a escribir el capítulo de Asturias, aunque será muy breve, ¿no? Pero bueno, de todas formas, algo más también diré de los sucesos y acontecimientos, que los hubo, ¿eh? Pensaba comentarlos. Lo que va a pasar aquí, por ejemplo, en el mes de abril, con las prisiones de realistas, otros enfrentamientos de Acevedo con los exaltados, sobre todo con relación al grito de Viva Riego, que en un momento determinado, en el año 21, se convirtió en subversivo. Pero me tendría que extender y contar también, para un público a lo mejor que no conoce bien el trienio, toda la crisis del año 21, que son muy complejas y son varias, que afectan a Asturias y al conjunto de España, y yo creo que pues me haría falta, me pasa demasiado de tiempo. Pues perdón, pido disculpas por haberme extendido tanto, y bueno, espero que algo por lo menos de interés haya habido en esta larga perorata. Muchas gracias. Pregunta, a ver si tuviera bien. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna observación o alguna pregunta al conferenciante. Lo que comentabas, la diferente reacción del pueblo ante la segunda entrada de los franceses, quizá tenga esa indiferencia popular ante un ejército invasor, tenga que ver con cierta frustración por las promesas que el régimen liberal trajo y que una parte importante del pueblo no ve, pues eso, el tema de la desamortización, el tema del nuevo sistema hacendístico, bueno, claro. Sí, estoy de acuerdo. Es algo que, hombre, ya lo plantearon en la época, ¿no? Y precisamente, además, 2 de los asturianos que mencioné, tanto Manuel María de Acevedo como Rafael Suárez del Villar, de que hablé como intendente de León, pues plantean esa cuestión de la desamortización, ¿no? Que, pues, con el sistema de pago en vales reales y el tamaño de las fincas, los campesinos no pueden acceder a la tierra. Y eso yo creo que en parte en algunas zonas de España los afectó, ¿no? Y luego, claro, la situación económica no era buena y el problema sobre todo es la hacienda, es decir, que había mucho descontento por la reforma de Garay. Por eso digo que son cosas que podría haber explicado, lo que pasa es que, claro, lo que temo es extenderme y contar, y ya, pero porque claro, no sé hasta qué punto la gente conoce, el público conoce la reforma de Garay, ¿no? Pero esa reforma, tú sabes que precisamente fue una de las causas del aumento de impuestos, del descontento, que permitió que en 1820 nadie se opusiese a los liberales. Es decir, claro, dicen en el 14 Fernando VII no tiene oposición, ¿vale? Y los liberales en el 20 tampoco. Pero había un gran descontento con el gobierno absolutista por la cuestión fiscal. Por eso no la restableció Fernando VII el sistema de Garay en el año 23. Pero claro, ahora los liberales se encuentran con que el Estado está en la ruina. Y con que todo lo que quieren hacer, bueno, y sencillamente que es que tienen que pagar la deuda, y es que hay que pagar a los funcionarios, hay que pagar a los militares, tiene que funcionar el Estado. Entonces, claro, los impuestos no se pueden bajar. Y se perdona parte de la deuda inicialmente a los pueblos y a los campesinos, pero después hay que seguir cobrando. Y la impopularidad, por lo tanto, evidentemente del gobierno, pues se reproduce. Entonces, claro, y además, de hecho, la primera protesta, por ejemplo, que hay en Asturias es fiscal. Fue la de Nembros, si no recuerdo mal, en 1820. Y bueno, pues lo que hacen es asaltar precisamente el recaudador de impuestos. Son problemas difíciles de resolver. Ahora, de todas formas,
el que hubiera habido sectores realistas no se hubiera evitado ni con reforma agraria, ni con desamortización, ni con bajada de impuestos. Y el otro día lo comentaba en Cádiz. Cuando a veces se habla de España y se dicen ese tipo de cosas, que en parte es verdad, probablemente el apoyo popular sería mayor, pero no nos olvidemos de Francia. Y en Francia los jacobinos, vamos, y antes, en general, los liberales con el sistema constitucional van a hacer la única reforma agraria que afecta a la aristocracia. Y además pensada para repartir tierras incluso desamortizadas para favorecer a los campesinos. Y se van a encontrar con la Vendée, con una guerra mucho más dura, mucho más cruel y más larga que la de España. Y con que hay muchos campesinos que con reforma agraria sin ella, bueno, para ellos pesa más el rey, por ejemplo, y la religión. Por eso la campaña que hacen aquí los ultras es sobre todo que ellos dicen, los liberales dicen que son católicos, pero en el fondo son herejes, son impíos. Lo que están haciendo es perseguir a la Iglesia Católica, disimulan, nos están engañando. Y entonces, claro, el argumento es el rey y la religión, el rey y la religión. Y claro, eso es difícil de combatir, porque las mentalidades son lo que cambia más despacio, eso lo sabemos los historiadores. Y ves cómo resurgen las cosas, ¿no? ¿Quién iba a decir, no? 70 años después tenemos otra vez a la Iglesia Ortodoxa en Rusia, ¿no? 70, bueno, ya no dije 70, claro, más de 70. Todo el tiempo que pasó, ¿no? Después parecía que se había acabado con... Bueno, no. Hay cosas que quedan y que bueno, que se mantienen en el tiempo y que son difíciles de cambiar. Y en la cuestión de las mentalidades y las ideas, en ese sentido yo creo que ahora que es posible que se hubieran podido conseguir ganar a más campesinos con una política más social, pues estoy casi seguro. Sí. Bueno, a raíz de todo esto, hablando de la desamortización, Freud estaba en contra de la desamortización de Mendizábal. Decía que la tierra no tenía que ser desamortizada porque cayó en manos de la nobleza y de los poderosos, sino que dijo que las tierras tenían que caer en manos de los campesinos, porque el problema que él vio en el trienio liberal y sobre todo a posteriori es que la gente era muy pobre, demasiado pobre, y a raíz de eso, entiendo yo, es cuando se dedicó a escribir la Academia Política, que era su gran obra y con la cual tiene una aula en Oxford. Pues Estrada es pensado que en España es, en Asturias incluso, es muy olvidado, y en Oxford tiene un aula a su nombre. Bueno, a raíz de eso, de lo que estábamos hablando de la desamortización, precisamente Florence Estrada, que era un liberal resaltado, fue quien proponía que las tierras del Estado, de la asociación de Mendizábal, acabaran en manos de los campesinos, cuestión que fue... Sí, pero lo propuso en los años 30. Bueno, ya sí. No, ahora no, porque él cuando ahora se hace esta desamortización es diputado, y no dice nada de eso. Bueno, lo dice a posteriori porque se da cuenta que hay tanta... No, te digo que yo no, te lo comentaba porque yo no lo mencioné precisamente porque él en las Cortes del Trienio no plantea esta cuestión. Sí, pues yo lo plantean otros, pero es posible que lo pensase, porque lo plantea Acevedo y tal, pero él en las Cortes no plantea la alternativa, ¿no? Se daba cuenta después del trienio, del fracaso del trienio, porque había tanta pobreza que llegó a la conclusión de que lo primero que había que hacer es que la gente comiera para hacer la revolución, evidentemente. De acuerdo. Bueno, no es una pregunta, no sé, sí, es algo que me viene a la cabeza. Porque... Claro. No, sí, es verdad que tuvo esa alternativa a la desamortización de Mendizábal de carácter social, que era entregar a los campesinos una especie de fiteusis la tierra y tal. Que, bueno, pues el asunto es que no se siguió en el caso de España, evidentemente, ¿no? Pero acabó en manos de la nobleza y de los poderosos. Sí, acabó sobre todo de quien tenía dinero. Acabó en manos de quien tenía dinero. O sea, que una desamortización para... Por cierto, no fueron tampoco pocos los eclesiásticos que compraban de desamortización. La iglesia y es los curioso. Poderosos. También en el trienio, que es curioso. Los poderosos. Muy bien, pues vamos a dar por terminado ya ahora pues esta conferencia magnífica y agradecerles a ustedes y al conferenciante pues esta sesión tan grata y tan instructiva. Gracias.